De parte del Comité Estudiantil de Química, SEQUI, queremos darle la bienvenida a esta charla que es la bioquímica del amor, que muy amablemente la profesora María Claudia Sandoval nos va a dar esta charla el día de hoy. La doctora María Claudia Sandoval estudió su pregrado y su doctorado en química en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesora de bioquímica en la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, muchas gracias María Claudia por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de dar la charla. Bueno, entonces vamos a empezar con esta charla. Entonces, eh, ¿qué es el amor? ¿Cómo podríamos definir el amor? Esa pregunta nos la hemos hecho como humanidad desde hace siglos. Hemos tratado de describir qué es lo que significa estar enamorado, qué es lo que significa amar a alguien. Y de hecho este trabajo ha sido más que todo de poetas, músicos, artistas, que con sus palabras han tratado de describir lo que se siente estar enamorado. Pablo Neruda dijo, te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Esto, Van Gogh también dijo, es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que hace por amor está bien hecho. También en otros contextos más coloquiales hemos visto en muchas series de televisión, en muchas novelas, cómo nuestros protagonistas sufren por el amor. Vimos a la pobre Betty sufrir por don Armando, no sé cuántos capítulos, y al final nos alegramos y nos regocijamos cuando el amor finalmente triunfa y nuestros protagonistas pueden estar juntos. En las películas también lo hemos visto, los directores de cine también han tratado de expresar qué es lo que significa estar enamorado. Shakespeare escribió en Hamlet, duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo. Borges escribió, uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única. Todos ellos tenían razón y cada uno a su manera trató de explicar los sentimientos, las sensaciones y lo que nosotros sentimos cuando estamos enamorados. De hecho, también filósofos han dedicado tiempo a pensar y a tratar de escribir acerca del amor. Entonces, por ejemplo, Sócrates escribió, cuando el deseo irracional, sofocando en nuestra alma este gusto del bien, se entrega por entero al placer que promete la belleza, y cuando se lanza con todo el enjambre de deseos de la misma clase, solo a la belleza corporal su poder se hace irresistible, y sacando su nombre de esta fuerza omnipotente se le llama amor. Entonces, este es un gran párrafo acerca de lo que significa el amor. En otro texto, en otro libro muy famoso también, cuando el señor Darcy le dice a Elizabeth, le confiesa su amor, le dice, tendría que decirle que me ha hechizado en cuerpo y alma. Y la amo, la amo, la amo. No quiero estar sin usted otro día. Estas palabras son bastante precisas, podríamos decir, ese hechizo que sentimos cuando en cuerpo y alma sentimos que amamos a alguien. Esto lo escribió Jane Austen en su novela muy conocida, Orgullo y Prejuicio. Sin embargo, pues hemos tratado de entender un poco más qué significa estar enamorado, qué significa amar a alguien. Lao Tzu dijo, el amor es de todas las pasiones la más fuerte, ya que ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y los sentidos. Esto también es bastante cierto y creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Que siempre que nos enamoramos, entonces es algo que nos sobrecoge
y que nos envuelve en su vida. Sin embargo, pues la ciencia también quiere entrar en esa misma discusión y quiere también aportar cuál sería esa definición de acuerdo a la ciencia. Por eso muchos neurocientíficos han empezado a estudiar qué nos pasa en el cerebro y qué nos pasa en el organismo cuando estamos enamorados. Como neurocientífico pienso en el amor en términos de mecanismos cerebrales. Por lo tanto, desde mi perspectiva, el amor es la manifestación de una serie de reacciones químicas que se llevan a cabo en circuitos cerebrales muy bien definidos. Esto lo dijo Larry Young, que es un neurocientífico que escribió un libro llamado La química entre nosotros, en donde también discute de todas estas moléculas y de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. La ciencia entonces ha empezado también a investigar qué significa el amor y cómo podríamos interpretar todo eso que nos pasa cuando nosotros estamos enamorados. Para eso voy a empezar explicando brevemente qué significan dos tipos de moléculas que aparecen muy frecuentemente, de las cuales vamos a hablar hoy con mucha frecuencia. El primero es neurotransmisores. Los neurotransmisores son compuestos químicos que se producen en una neurona y que los recibe una neurona, una célula blanco. Puede ser otra neurona o puede ser una célula muscular o la célula de una glándula. Cuando ocurre este fenómeno se le llama sinapsis y la sinapsis ocurre en 0,5 milisegundos. Es un proceso muy rápido y que ocurre en moléculas, en células, perdón, que están muy cerca unas de otras. Por eso ese estímulo que recibimos es bastante rápido y es lo que nos permite básicamente hacer todo lo que hacemos en el día, poder movernos, poder parpadear, poder ver. Todo se debe a una respuesta que hay en las neuronas y que se transmite a través de esa sinapsis. Por otro lado tenemos las hormonas. Las hormonas tienen una función que es a larga distancia. Las hormonas se producen en una glándula, en una célula, que no necesariamente está cerca de la célula blanco, es decir, que no necesariamente las células vecinas necesitan de esa molécula. Las hormonas entonces funcionan a esa larga distancia. Un ejemplo muy sencillo es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se produce en una glándula que se llama pituitaria y la hormona viaja a través del torrente sanguíneo para llegar a los huesos que en la etapa de crecimiento necesitan pues crecer de manera longitudinal. Entonces las hormonas funcionan de esa manera. Las hormonas pueden ser péptidos, proteínas, pueden ser esteroides, dependiendo de la hormona que sea. La distinción que hay entre un neurotransmisor y una hormona no es química, es decir, no es su estructura química. Y de hecho algunos neurotransmisores también funcionan como hormonas. La distinción está en su función. ¿Sí? Que los neurotransmisores son los que transmiten esa señal a corta distancia, mientras que las hormonas transmiten la señal a larga distancia. También ya los estudios que se han empezado a realizar acerca de la química y el amor, se han empezado a estudiar qué zonas del cerebro se ven más estimuladas cuando estamos enamorados. Las zonas que se muestran acá las zonas que se muestran acá, que son más oscuras o más con un color más fuerte, son aquellas que se ven estimuladas cuando estamos enamorados. Las zonas que se ven en un rosado, como más en un color un poco más pálido, son aquellas zonas que se estimulan cuando sentimos otra clase de amor, cuando sentimos amor filial, fraternal. Es decir, que la respuesta al amor romántico sí es específica, por lo menos en nuestro cerebro. Las sustancias que se han visto que están relacionadas con ese amor son varias y las vamos a ver más en detalle. Pero por ahora entonces les voy a contar brevemente. El cortisol es una hormona que se produce cuando sentimos mucho estrés, cuando necesitamos estar alerta.
Y se ha visto que cuando nos enamoramos hay unos altos niveles de cortisol en la sangre. Ya en el cerebro hay hay muchos niveles o unos altos niveles de dopamina. Dopamina es un neurotransmisor que tiene muchas funciones, entre las que se incluyen el placer y la motivación. Entonces, cuando nos enamoramos, hay unas altas dosis de dopamina. Por otro lado, tenemos también la oxitocina. A la oxitocina también se le conoce como la hormona del amor, precisamente porque cuando estamos ya en una fase de una relación un poco más larga, la oxitocina nos produce confianza, produce el apego que tenemos hacia la pareja y disminuye también los miedos. Tenemos también la vasopresina, que es otra hormona estructuralmente muy similar a la oxitocina, que está involucrada en el estímulo sexual, en la atracción, o sea, que disminuye la ansiedad. Y ya ahora vamos a ver en qué fases del amor es importante. Por último, tenemos la serotonina. En el caso de la serotonina también se le conoce como la hormona de la felicidad, porque sus bajos niveles se han relacionado con un comportamiento obsesivo e incluso también agresivo. ¿Esto cómo se relaciona con las moléculas o con las sensaciones que tenemos cuando estamos enamorados? Precisamente los bajos niveles de serotonina es lo que explica esa, entre comillas, obsesión que desarrollamos por esa persona de la cual estamos enamorados. Entonces, ¿cuáles son esas fases del amor? El amor lo podríamos dividir en 3 fases. La primera es el deseo, la pasión, la parte, digamos, más física. Luego ya empieza la atracción, el amor romántico, ahí sí es el proceso de enamoramiento. Y por último es ya el compromiso, el apego, el compromiso, las relaciones a largo plazo. En la primera fase, que estamos hablando del deseo y de la pasión, aquí juegan un papel muy importante las hormonas sexuales, la testosterona y el estrógeno. En esta primera fase predomina la gratificación sexual. Eso es lo que induce esta primera fase. En esta primera etapa todavía no se ha seleccionado un compañero, sino que es, digamos que dirigida a varias parejas. Todavía no hay una selección hacia un solo compañero. Esta etapa evolutivamente es muy importante porque esta es la etapa que nos induce a la conservación de la especie. Nosotros en nuestro cerebro muy básico, muy reptiliano, en donde están nuestros instintos más básicos, buscamos entonces un compañero para podernos reproducir. Entonces en esta fase estamos seleccionando cuál va a ser ese compañero. Y también evolutivamente se ha visto que debido a que los bebés humanos son tan frágiles y requieren tanto cuidado, que hemos empezado a seleccionar las mujeres, compañeros que de pronto van a quedarse un poco más de tiempo durante esa etapa después del nacimiento del bebé. Esto precisamente para asegurar la preservación de la especie. Por esta razón también los hombres tienden a escoger mujeres que de pronto tienen caderas un poco más anchas, porque inconscientemente van a sentir que esta persona de pronto tiene más facilidades para en el momento del parto poder dar a luz un hijo sano. Las mujeres, en cambio, entonces escogen en esta etapa, de pronto seleccionan o tienden a encontrar más atractivo a un hombre que se vea fuerte, que se vea estable, incluso pues que sea de espalda ancha, que esto pues también da a entender de que va a poder quedarse y que va a poder ayudar al proceso de crianza de ese bebé. En esta etapa también es muy importante, están muy involucrados los sentidos, entonces el tacto, la vista y muy importante el olfato. Yo creo que todos hemos experimentado algo
que a veces las personas nos transmiten, que de pronto no podemos detectar muy bien qué es, pero que nos puede atraer mucho o que nos puede incluso causar una repulsión. Y muchas veces puede ser el olor. De hecho, el olor está conectado con muchos de los recuerdos que nosotros tenemos y a veces incluso el olor puede hacer que recordemos un momento en nuestra vida diferente. Dentro de ese olor que cada persona emite, se encuentran unas moléculas que se llaman las feromonas. Las feromonas son moléculas que se necesitan para la comunicación entre los organismos. Ya hablamos que las hormonas es comunicación, pero al interior del organismo, entre los órganos, pero las feromonas es de comunicación externa, digamos, entre organismos. Estas feromonas se ha visto que tienen un papel muy importante en la reproducción de los insectos. Sin embargo, en humanos no se ha comprobado exactamente cuál es esa función. Esta figura me llamó mucho la atención porque ya encontré que ya se venden las feromonas en spray. Entonces ya nos podemos, según el vendedor, llenar de feromonas en spray y eso va a atraer a un compañero. También en ese olor, en esas sustancias que secretamos, está el complejo mayor de histocompatibilidad. Este es responsable de muchas señales del sistema inmune. Se ha hecho unos experimentos en donde se les dejaron a unos hombres camisetas puestas por 3 días y una vez pasaron los 3 días, esas camisetas se distribuyeron entre diferentes mujeres. Y lo que se encontró es que las mujeres se sentían más atraídas hacia aquellos hombres que tuvieran un sistema inmune más diferente al de ellas. Esto, pues lo que da a entender también es que instintivamente también buscamos a alguien que tenga un sistema inmune lo más diferente posible al nuestro, de tal manera que esa descendencia que nosotros vamos a tener con este compañero potencial, pues va a tener el mejor sistema inmune, ¿no? Porque tiene, entonces, de los dos va a tener una gran cantidad de moléculas que pueden responder a diferentes invasores y a diferentes potenciales daños que pueda sufrir esa descendencia. También acá en esta parte, como es un poco, ya están jugando un papel muy importante las hormonas, también es muy importante la vasopresina y la oxitocina que se empiezan a generar. Digamos que la oxitocina y la vasopresina son propias de una fase posterior en el amor, pero sin embargo se ha visto que en los hombres en las primeras fases ese aumento de testosterona que se observa causa también un estímulo de vasopresina y también de la dopamina. Esto lo que quería ir es a que los hombres en este punto todavía no producen la oxitocina, mientras que las mujeres sí. Y a medida que va aumentando las hormonas, también las mujeres empiezan a producir cantidades de oxitocina y a su vez de dopamina, que ya vamos a hablar de la dopamina, sino que eso también explica un poco el comportamiento que pueden tener algunas mujeres hacia el apego en esta fase donde todavía no se ha seleccionado un compañero, porque hay una producción adicional de la oxitocina. Ay. Bueno, entonces, una vez acabada esta etapa en la cual nosotros tenemos esa atracción hacia varios compañeros, ahí aparece la fase del enamoramiento. Entonces, en el enamoramiento, ya la atracción es hacia un solo compañero.
¿sí? Ya no es hacia varios, sino que solamente va a haber uno. Ya en esta fase es donde decimos que el amor es ciego. Entonces acá es donde empezamos a ver a ese compañero y todos esos defectos nos parecen lindos, todos esos defectos nos parecen bonitos, interesantes, y encontramos que ese, esta fase tenemos el lóbulo central del cerebro, está un poco bloqueado. Entonces es como que todo lo vemos con unas gafas, como si fueran las gafas de 3D, en donde todo se ve diferente como en realidad es. Y en esta parte ya digamos que se ha superado como esa etapa de la producción excesiva de la testosterona y aquí ya empiezan a jugar otros neurotransmisores como son la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir enérgicos, que nos hace sentir eufóricos, que desencadena un comportamiento orientado hacia una meta. Entonces, ese comportamiento es también relacionado con una recompensa. Entonces, todas las reacciones, las actividades que nosotros hacemos que están relacionadas con llegar a una meta, con obtener un premio, están estimuladas precisamente por la dopamina. Esta dopamina se produce en cantidades muy altas cuando nos enamoramos y por eso pues, se ha visto que están muy relacionadas con ese amor o esa forma en la que nosotros nos obsesionamos por una sola persona. La dopamina también tiene que ver con la atención, con el aprendizaje, con el sistema de refuerzo cuando hacemos un comportamiento y lo repetimos muchas veces, incluso inconscientemente, es un mecanismo que se repite por la producción de dopamina. También incrementa la motivación. Entonces, ahí es donde nos sentimos motivados porque estamos enamorados, precisamente por las grandes cantidades de dopamina. Tenemos también la norepinefrina. La norepinefrina también se le conoce como noradrenalina, es la misma molécula. La norepinefrina está vinculada a la atención, a la memoria a corto plazo, la hiperactividad, el insomnio. También por eso decimos que no podemos dormir cuando pensamos mucho en esta persona. También refuerza ese comportamiento que estábamos hablando de la dopamina, en donde se tiene una meta y se tiene una motivación, ¿sí? Entonces está reforzado también por las grandes cantidades de la norepinefrina. Esta molécula también es responsable por esa sensación que tenemos de mariposas en el estómago cuando vemos a esa persona de la que nos enamoramos y también esa misma sensación incómoda que tenemos al verlo o al escucharlo. La norepinefrina también es un neurotransmisor que se ha vinculado al estrés y aumenta el ritmo cardíaco. También la norepinefrina tiene mucho que ver con la producción de adrenalina, que es nuestro siguiente neurotransmisor. La adrenalina también se produce cuando tenemos altas cantidades de estrés. Se le responsabiliza por esta reacción de lucha o huida, que es cuando sentimos que nuestra vida está en peligro, esas reacciones de supervivencia, se producen altas cantidades de adrenalina, que la adrenalina también se le conoce como epinefrina. Y también se ha relacionado con altas cantidades de cortisol. Entonces también está relacionado con ese estrés que tenemos al estar enamorados. También la adrenalina es la que estimula el sudor, por eso también se han sentido que sudan un poco más cuando ven a esa persona, es probablemente la epinefrina. Estas tres moléculas están relacionadas también por su síntesis. Las tres moléculas se producen a partir de un aminoácido que es la tirosina. La tirosina reacciona para poder producir dopa y el dopa produce
la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Esto también tiene que ver con, pues precisamente las cantidades y las funciones que cumplen los tres. Si falta la dopamina, pues también va a faltar norepinefrina y epinefrina, ¿no? Entonces, por esa razón, es necesario que haya una correcta síntesis, empezando desde la dopamina. Tenemos que la dopamina, voy a explicar un poco acerca de cuál es el mecanismo que tiene la dopamina y por qué se le ha dado también mucha importancia en las adicciones. La dopamina se produce en esa célula, en esa neurona presináptica que les mencionaba antes cuando hablé de los neurotransmisores, y se guarda ahí, en estas vesículas que vemos ahí. Cuando se produce ese estímulo, entonces la dopamina se secreta hacia la siguiente neurona, que sería la neurona postsináptica, en donde se encuentran los receptores de la dopamina. Una vez que los receptores, que la dopamina, perdón, se secreta, entonces se une a su receptor y se transmite la señal. Una vez que termina esa señal, que termina ese estímulo, entonces la dopamina sufre un proceso de recaptación. Es decir, que aquí por medio de una proteína, la dopamina vuelve a ingresar a la célula de la que venía originalmente. Cuando se consume, por ejemplo, cocaína, la cocaína bloquea ese proceso de recaptación y la cantidad de dopamina que se genera, que queda en el ejerciendo su señal y ejerciendo su función, es muy alta y por esa razón la señal que se transmite es bastante alta y causa un sobreestímulo de esa señal. Por eso la cocaína es tan adictiva, porque la cantidad de dopamina que se queda ahí no se puede regular, sino que continúa el estímulo permanentemente. Por último, bueno, casi último, tenemos la serotonina. Les decía ahora que se ha visto es que cuando estamos enamorados los niveles de serotonina son muy bajos. Se han relacionado con comportamientos obsesivo-compulsivos. De hecho, personas con desórdenes obsesivo-compulsivos se ha visto que tienen bajos niveles de serotonina. Cuando producimos altas cantidades de serotonina, en cambio, entonces nos sentimos menos estresados, más relajados, más enfocados, y también por eso es que a esta se le ha dado el nombre de la hormona de la felicidad, porque cuando tenemos altos niveles estamos más contentos. Sin embargo, cuando estamos enamorados y estamos en este estado un poco de estrés, entonces hay bajos niveles de serotonina. La serotonina también se sintetiza a partir de un aminoácido, pero ese es el triptófano, que es este que vemos acá. A partir de él se produce el 5-hidroxitriptófano y luego la serotonina. La feniletilamina. Este es un compuesto que es una anfetamina, es una anfetamina natural, y como las otras anfetaminas también es un estimulante. La feniletilamina induce la liberación de la dopamina, o sea que también tiene que ver con la otra respuesta de la que estábamos hablando antes. Esta feniletilamina no solamente se produce cuando estamos enamorados, sino también cuando hacemos actividades como deportes extremos. También se cree que en algunas cantidades de chocolate que consumimos nos pueden producir feniletilamina, que es lo que nos da una sensación de bienestar cuando comemos chocolate. Una vez que se ha terminado el proceso de enamoramiento, viene la fase del desenamoramiento. Entonces ahí ya nos quitamos las gafas, ya se acaban esas, los defectos ya no son cualidades, sino que ya empiezan a ser defectos, y empieza a formarse un compromiso y una relación que es a largo plazo. En este compromiso, pues ya hay una relación que debe soportar otro tipo de problemas, ¿sí? Que ya no involucran, digamos, esa respuesta instintiva que teníamos antes para podernos reproducir, sino que ya aquí entran a jugar otras cosas que necesitamos de ese compañero.
Aquí las protagonistas entonces son la oxitocina, la vasopresina y las endorfinas. A la oxitocina también se le conoce como la hormona del amor, precisamente porque es la hormona que promueve la intimidad entre las parejas. Esta hormona se produce cuando nos besamos, cuando nos abrazamos. Es como la hormona de la runchis, es la que se produce cuando estamos arrunchados viendo películas. Y eso es lo que nos hace sentir esa sensación de bienestar que podemos sentir. También los altos niveles de la oxitocina incrementan la confianza, el apego, reducen el miedo y también tiene que ver con la producción de la dopamina. La oxitocina no solamente se ha relacionado con el amor de pareja y con las relaciones a largo plazo, sino que también la oxitocina por sus beneficios y por lo que tiene un efecto de bienestar en el organismo, se ha observado que se produce en otras situaciones. Por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen perros, después de haber jugado con los perros un rato, tanto el perro como el amo tienen altos niveles de oxitocina, ¿sí? El intercambio que sufren en el jugando, entonces les ayuda a subir sus niveles de oxitocina. También es una hormona muy importante para el parto y para la lactancia. La oxitocina desencadena las señales para los movimientos, para las contracciones que ocurren en el momento de dar a luz. Y luego la oxitocina se produce en grandes cantidades cuando las mamás están lactando y que también les genera un apego muy grande a ese bebé. O sea, esa oxitocina también ayuda a crear un lazo con el bebé. También es una hormona que se produce por la confianza. Cuando sentimos confianza tenemos altos niveles de oxitocina o la generosidad. Son, digamos que diferentes interacciones sociales que son, digamos, positivas. Y también la oxitocina nos ayuda a recuperarnos de aquellas interacciones sociales de pronto no tan positivas, ¿no? Como discusiones o peleas. También los niveles de oxitocina que tenemos nos ayudan a sentirnos mejor. La otra hormona que se ha vinculado a este periodo es la vasopresina. La vasopresina les decía que estructuralmente es muy similar a la oxitocina y se forma en relaciones monógamas a largo plazo. Entonces, para esa hormona, digamos que se empezó a descubrir y se le empezó a dar ese papel, es desde unos estudios que se hicieron en estos roedores que vemos acá, que son los topillos de la pradera, que pues extrañamente tienen unas relaciones monógamas, socialmente monógamas, es decir, que escogen también una pareja y se ven unos comportamientos muy similares a los de un matrimonio. Por estudios que se han realizado en estos animalitos, entonces se empezó a estudiar la vasopresina. La vasopresina se producía en grandes cantidades en el macho y en algún experimento se bloqueó la interacción de la vasopresina con su receptor, es decir, que se bloqueó el efecto de la vasopresina. Y al hacerlo, se dieron cuenta que ya el comportamiento del macho cambió. Entonces, normalmente el macho podía aparearse con la hembra y se quedaba a formar ahí su familia, pero cuando se inhibió la vasopresina, entonces el macho simplemente se apareó con la hembra y se fue. Comportamiento que probablemente les es familiar. La vasopresina también con la oxitocina tiene mucho que ver con la señalización de la dopamina y la norepinefrina. Entonces también están asociadas a la producción de esa dopamina y norepinefrina. Las endorfinas, entonces, digamos que se han atribuido a el ejercicio. Supongo que de pronto han escuchado que si hacemos ejercicio, entonces se van a producir endorfinas. Las endorfinas son analgésicos naturales. Si vemos estructuralmente, son similares a los opiáceos, son similares a la morfina y producen efectos similares. Por ejemplo, disminuyen el dolor, reducen la ansiedad, que generan una sensación de
bienestar, seguridad, de paz, y similar a la morfina, también generan dependencia. Por eso estas son estas endorfinas son las que hacen que también nos sintamos, digamos que, dependientes o que seamos como adictos a esa pareja con la que llevaban años, ¿sí? Bueno, en esta última parte les quería contar acerca del rechazo. Entonces, no todas las relaciones terminan en matrimonio y felices por siempre, como Betty y Don Armando, sino que también en muchas ocasiones todos hemos experimentado lo que es el rechazo, lo que es el fin de una relación. Cuando esa relación se acaba, tenemos dos fases. La primera es la fase de protesta. En esta fase nos parecemos mucho a nuestra versión de bebés. En esta fase estamos experimentando algo similar a lo que experimentamos cuando había ansiedad de separación, cuando nos separamos de nuestra madre. En ese momento nosotros necesitábamos a la madre para poder sobrevivir, ¿no? Para que nos alimentara, para que hiciera todo por nosotros. Entonces el hecho de que se fuera, si fuera un rato, nos generaba mucha ansiedad y eso hacía que lloráramos y hiciéramos un escándalo porque de eso dependía la supervivencia. Entonces esta sensación que tenemos en esta fase es muy similar a esa porque básicamente pues nos sentimos abandonados. Esta es una fase en la que el cerebro gasta mucha energía porque es una fase en la que se generan mucho dolor, mucha tristeza. Y la otra característica que tiene es que los niveles de dopamina y de norepinefrina son muy altos. En esta fase todavía estamos considerando cómo hacer para poder volver con esa persona, para poder volver a retomar las cosas. Entonces todavía el objetivo está ahí. Entonces la dopamina es todavía alta y estamos allá pensando qué hacemos, qué nos inventamos para poder volver. Entonces, pues esta en algunos casos funciona, ¿no? Esa estrategia, así como de bebés nos funcionaba, pues también es posible que todavía en algunos casos funcione. Ya cuando acaba esta fase y definitivamente nos damos cuenta de que ya no hay posibilidades de volver con esa persona, entonces empieza la fase de la resignación. En esa fase de la resignación ya entramos en una etapa de depresión. Ya los niveles de los neurotransmisores disminuyen, ya no hay ningún objetivo porque ya nos dimos cuenta que nunca íbamos a llegar a ese objetivo, que ya el cerebro entendió que ya no iba a alcanzar esa meta, que eso ya se canceló. Entonces los niveles de dopamina y de norepinefrina decaen y esto lo que genera es una depresión que nos hace, pues ya después de pasado un tiempo, podernos recuperar y volver a esperar que aparezca alguien más con quien ingresamos nuevamente en la fase del deseo, de la pasión y vuelve a empezar ese ciclo. Sin importar cuál sea nuestro estrato, nuestro género, nuestra crianza, creo que todos, desde los neurocientíficos de Harvard hasta el indio amazónico que trabaja en la Caracas, podemos estar de acuerdo en que el amor es una experiencia espiritual, es una experiencia emocional, es una sensación que nos sobrecoge, que se nos lleva por delante, que nos cambia la vida, que nos transforma. Lo que yo mencioné el día de hoy no desacredita ni le quita nada a esa experiencia. Simplemente estamos tratando como científicos de explicar con moléculas lo que poetas, músicos y artistas habían tratado de explicar con palabras. ¿Por qué? Pues porque como químicos esa es nuestra música, esa es nuestra poesía, eso es lo que nosotros hacemos. Y por último, quería decirles pues que sí, el amor es una gran experiencia, es una experiencia que debe ser disfrutada, que debe ser vivida, que debe experimentarse, que debemos soñarla, llorarla y más que nada disfrutarla.
Muchas gracias. Cristian, qué pena, tienes el micrófono apagado. Ay, qué pena. María Claudia, muchas gracias de verdad por la charla, estuvo genial, las diapositivas estuvieron geniales, me encantó las comparaciones con Betty la Fea y, no, y los GIFs también estuvieron geniales. Entonces, pues iba a dar un tiempo para las preguntas, entonces vamos a esperar un minuto a que recopilemos las preguntas y ya Bueno, dale, listo. las hacemos. Listo. Entonces, para los que nos están viendo en vivo en Facebook, es momento de que hagan sus preguntas, las estamos copiando todas y las vamos a hacer aquí rápidamente a María Claudia para que nos aclare las dudas que tengamos. Entonces, vamos a comenzar con la primera, que es de Naomi, que nos dice que desde qué edad se considera que las hormonas empiezan a influir en lo que conocemos como el amor. Pues no estaría segura exactamente desde cuándo, pero sí pensaría que desde la adolescencia, ¿no? Que también es como parte de todos esos cambios que tenemos, donde se empiezan a producir las hormonas también, entonces supondría yo que desde las fases de la adolescencia empezamos a tener esas reacciones. Ok. La siguiente, Sebastián Tenjo nos pregunta que si es posible recrear las sensaciones referentes al amor de manera artificial. Pues yo pienso que el amor es como les decía ahora, es una experiencia que se vive en un contexto social, cultural, y que va más allá precisamente de esas reacciones, ¿no? Entonces no solamente se debe a las reacciones químicas que podamos de pronto simular con estos neurotransmisores y con esas hormonas, sino pues que va más allá, ¿no? Entonces por eso también creo que no sería posible recrearlo. Bueno, y él mismo nos hace otra pregunta que es pues un poco relacionada, es de que si el amor, o sea, que si la relación, la duración de una relación afectiva se relaciona directamente con los niveles hormonales. Sí, pues es decir, cuando nosotros a medida que vamos envejeciendo, los niveles hormonales también van cambiando. Entonces, por ejemplo, ya la testosterona, digamos que el pico es como en los 20 más o menos, y ya después de eso, pues los niveles de testosterona empiezan a bajar. Entonces ya el hombre no va a estar, digamos que, no va a ser tan presto a estar buscando una compañera, ¿no? Porque va a tender como a querer una estabilidad y va a querer tener una casa y una familia, entonces ya generar otras sensaciones de bienestar. Y lo mismo va a pasar con las mujeres. También hay una edad en la que se es fértil y de pronto hay un pico, pero luego pues también lo mismo, se busca una estabilidad y ya no solamente búsqueda de varias parejas, sino que de pronto ya va a ser un poco más orientada hacia una sola. O sea, que más o menos como la duración de la capacidad que tenemos para enamorarnos depende como de la edad del metabolismo de nuestro cuerpo.
No, yo no pensaría que depende. Digamos que la primera fase sería como la que decae y pues igual no es que nuestros niveles tiendan a cero, ¿no? Ni que vayan a ser completamente y que nos impidan, digamos, enamorarnos. Pero sí va a ser diferente la experiencia porque precisamente ya el exceso de testosterona que nos puede estar afectando en las primeras etapas de la vida, pues ya cuando va pasando el tiempo, pues va bajando, entonces ya vamos buscando otras cosas. Listo, entonces vamos a la siguiente que es aquí. Preguntan que si es posible que si hay gente que venda las feromonas de las que hablabas, que si están en el mercado. Sí, sí está. Pues no sé qué sea, yo vi el aviso que decía feromonas, la verdad no sé específicamente qué es, pero sí, ya las venden, ya he visto que las venden y no sé qué efecto tengan, tampoco. Bueno, y por ahí preguntan que si será que si son efectivas. Pues no sé, no creo, o sea, yo personalmente no las compraría, porque no creo que sean tan efectivas. Yo pienso que esas feromonas y ese olor es tan personal, digamos que esa atracción es como tan específica que también difícilmente pues va a poderse recrear como con un spray, ¿no? Entonces no creo. Bueno, y ahí mismo que tocaste ese tema, otra pregunta que hicieron. Ah, bueno, esa la hice yo. Eh, ¿Cómo hace el cuerpo para reconocer a esa persona? O sea, ¿cómo hace que la producción de estas moléculas de las que nos hablaste sean específicas a una persona? ¿Cómo es el cuerpo para reconocer a esa persona? Que sea uno y que no sea otro. Pues eso Ujú. también se ha, digamos, investigando un poco porque sí es otro de los grandes misterios que tiene el amor, que tampoco es tan definitivo de qué es una cosa o qué es la otra. Eh, yo pensaría que también es una suma de cosas y también, como les decía, pues el amor está en un contexto, está en un contexto social, depende de tantas cosas que difícilmente pues podemos simplificar que si tiene tal combinación de genes, entonces yo me voy a enamorar o que se va a enamorar de mí. Yo creo que está dentro de ese contexto y dentro de esa crianza que tenemos, que pues digamos que hay muchas cosas que influyen en ese compañero que escogemos y que seleccionamos. Vale, profe, muchas gracias. Una pregunta. ¿A qué edad usted se deja de sentir amor? Y de paso, recordarle a los que estén viendo la charla, el por favor llenar la asistencia que está en los comentarios. Me repites la pregunta, es que no te escuché bien, qué pena. La pregunta es que nos preguntan que a qué edad se deja de sentir amor. Ah, ok. Pues yo pensaría que nunca dejamos de sentir amor. Digamos que yo pienso que es una cosa muy diferente sentir amor a, ¿a qué? A estar enamorado, ¿no? Entonces la fase, digamos, de enamorarnos es una cosa y como les decía, yo creo que no toda la vida podemos estar estimulados de tener esa dosis de dopamina, yo no creo que se acabe. Y lo que cambia pues, es eso, que la relación ya no va a ser a corto plazo, sino que cuando es a largo plazo, pues se generan otras moléculas que nos hacen querer a esa persona todavía más. Entonces yo no le pondría una fecha ni diría que se acaba a alguna edad. Ok, y tenemos hartas preguntas. A ver, me perdí, perdón. Se dice que la presencia de celos se da cuando los niveles de oxitocina son bajos. ¿Eso es cierto o...? Sí, digamos que también los celos se han relacionado con la serotonina, que es como ese comportamiento obsesivo. También, digamos que puede pasar en otras fases del amor y se ha visto un poco en otras especies, en donde, digamos que sobre todo el macho, por ejemplo, cuando está buscando cómo pasar sus genes, cómo transferir, cómo pasar a
preservar la especie y cómo tener, digamos, descendencia, entonces sí se siente muy celoso de que llegue otro y que pueda ser él el que hace la descendencia. Entonces, también pues porque se ha visto que ya por cantidad, digamos que las hembras en general en varias especies deben ser más selectivas hacia con quién procrean y con quién van a generar su descendencia, porque también deben seleccionar los mejores genes. Entonces también se ha visto que a veces los machos pueden llegar a sentir como ese en donde no quieren permitir que otro llegue a tener hijos, digamos que con la que ellos escogieron. Entonces, esa sería una de estas. Pues sí, yo pensaría que la oxitocina, como tiene que ver con la seguridad y con la paz y la confianza, seguramente unos bajos niveles de oxitocina pueden generar esta respuesta. Sí, gracias. Por aquí nos pregunta Susana Cardona que cómo interactúan esos neurotransmisores cuando uno siente que tiene muy buen control emocional en estos aspectos. Me imagino que se refiere a que si uno puede controlar el enamoramiento. Pues no, no creo. Es decir, digamos, todo esto también funciona a un nivel muy también básico, ¿no? Cuando estamos buscando precisamente, digamos, cuando estamos buscando pareja y ese deseo, digamos, de encontrar a esa persona con quien tener descendencia, pues es inconsciente. Nosotros no estamos pensando conscientemente en decir, bueno, con este de pronto, si tengo hijos, me van a salir los ojos claros y van a ser más altos, y van a ser delgados, y van a ser, ¿sí? Sino que pues es algo inconsciente y que está muy, muy adentro en nuestro instinto, que nos hacen seleccionar precisamente a alguien de pronto con unas características que nosotros de pronto no conscientemente no entendemos, ¿no? Entonces es difícil como de controlar ese proceso y yo pienso que también es parte de vivir la experiencia, ¿no? De dejarse llevar un poco por lo que... Bueno, y ahí mismo aprovecho para meter otra pregunta que nos hacen, pero ya la parte bonita, vamos a la parte que duele. Nos preguntan que si las infidelidades pueden ser causadas por falta de neurotransmisores o que pues, si podemos controlar las infidelidades. Bueno, también estuve investigando un poco acerca de este tema, entonces ahí, pues, ¿qué es lo que sucede cuando hay una infidelidad? Y de hecho también en los topillos de la pradera que les mostraba que se veían tan tiernos dándose besitos, se ha visto que también tienen ese tipo de comportamientos. Entonces ahí los científicos separan la monogamia como monogamia sexual o monogamia social. Entonces, en este caso, los animalitos, ellos viven juntos y tienen sus hijos y son monógamos, pero si pasa otra hembra, pues que le parece más bonita al macho, él no tiene problema en irse con ella y luego volver a la casa. Comportamiento que es diferentes de nuestra especie. Entonces, también haciendo la revisión que hice, pues también hay unos estudios que hacen donde, por ejemplo, hacen una encuesta y le preguntan a los hombres, bueno, si resulta que la esposa de su jefe es la mujer más hermosa que usted ha visto, lo que más le gusta, tiene todo lo que a usted le gusta, usted se la encuentra allá abajo, y se la encuentra, ¿será que le cae? ¿Será que le echa los perros? ¿Pero por qué no? Pues porque pierde el trabajo, porque tiene un problema con puede perder sus bienes, si se llega a divorciar, pues tiene que perder sus bienes. Pero si esa misma mujer ya no es la esposa del jefe, sino que está en una isla, en otro lado, y de casualidad se encuentran, y nadie se va a enterar, pues ese hombre sí sería y básicamente porque el estímulo que está generando esa nueva persona sigue siendo el mismo, pero lo que cambian son las consecuencias. Entonces,
podríamos pensar que de pronto lo que pasa con esa infidelidad es que esa nueva persona vuelve a generar un pico de dopamina. Vuelve a ser y es visualmente o por diferentes características, es un estímulo. Entonces, uno como ser humano, porque pues, no somos animalitos, pueden elegir lo que quieren hacer. Entonces, también se ha visto es que es eso, que depende mucho, es de las consecuencias sociales, culturales, incluso económicas que puede tener. Esa es digamos, lo que influye en la decisión. Pero el estímulo, digamos que sí es el mismo. También leí el caso de otras personas que tienden a ser infieles y son aquellos que tienen baja cantidad de receptores de dopamina, que creo que también era un poco a lo que iba la pregunta. Entonces hay algunos que sí tienen bajas cantidades de los receptores, entonces pasa algo similar a lo que pasaba con la cocaína, que la dopamina se queda generando un estímulo y realmente son personas que tienden a dejarse llevar por ese impulso. O sea, que esa dopamina, ese objetivo que tienen, esa motivación es la que los impulsa y no les importa tanto ese contexto social y cultural. Entonces también son personas que tienden a apostar, que les gusta hacer cosas arriesgadas, que toman decisiones así de la nada, precisamente porque importa más, ese estímulo de dopamina es más alto, entonces como que si se sienten es impulsados por la dopamina y no toman esa decisión basándose en su contexto social y cultural. Ok. Bueno, vamos allá con las últimas. Hay bastantes, pero pues vamos a hacer ya las últimas, digamos, no sé, creo que las últimas 5 vamos a hacer, porque ya son bastantes las que tenemos. Mateo Gil nos pregunta que si sabemos algo sobre el concepto de poliamor. Pues no, la verdad no sé mucho al respecto. Pues no, yo pensaría que también, así como pasa como en la infidelidad, ¿no? Entonces también hay como algún tipo de estímulo que no necesariamente está explicado, digamos, en la biología. Puede ser que haya múltiples estímulos, sería, pero la verdad, pues no sabría qué pensar al respecto. Yo pensaría que también es una cosa cultural, ¿no? De pronto, eh, de la parte como más social, en la cual se podría haber reflejado como esa multiplicidad de compañeros. Entonces, pero la verdad, pues sí, no sabría. Ok, profe. Daniel Alejandro Torres nos pregunta por qué en algunos casos ese duelo del rechazo puede ser extenso y en otros más corto de lo que uno esperaría. Él nos da un ejemplo de una relación de meses que se lloró casi por un año y por otro lado una relación de 2 años que solo le dolió un par de meses. Bueno, también yo pienso pues que eso depende mucho también del tipo de relación, ¿no? Que se hubiera generado y también eso tendría que ver mucho con con las moléculas que se generan, digamos, con las endorfinas o con la oxitocina que de pronto pudo haber dado uno u otro compañero. Eh, También puede que haya ahí unos cambios, no sé si también es, digamos que la edad y esto también puede tener algo que ver. Eh, y también yo creo que viene ahí un poco el de será mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces de pronto a veces tendemos a quedarnos ahí enfrascados en el mismo estímulo para no buscar otro o para no hacer el esfuerzo de tener otro compañero de pronto por mantener o por conservar ese vínculo con esa persona, que de pronto es más fácil que por otro lado. Y pues también por otro lado, de pronto socialmente pasó algo o apareció alguien más o la persona tuvo otro tipo de estímulos que lo desenfocaron, digamos, de esa meta y de ese objetivo y le hicieron darse cuenta que ya pues era momento de pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces pueden ser cualquiera de las dos cosas.
Listo, entonces últimas dos. Eh, Esta pregunta nos hace Marbu Correa y yo también la voy a complementar un poquito. Usualmente con los estímulos, con los sentidos, eh, sabemos que el estímulo que tenemos es estar como es proporcional al ambiente. O sea, por ejemplo, que nosotros podemos ver una pequeña luz en un cuarto muy oscuro, pero no podemos ver una vela encendida en un cuarto bien luminoso. O sea, que eso depende como del contraste que hay. Entonces nos pregunta que si cuando uno se enamora muchas veces, eh, esa sensación de amor va disminuyendo o si se sienten igual de fuertes. Pues yo pensaría que no, no va a ir disminuyendo, es decir, eh, así digamos seamos o amemos a muchas personas, eh, digamos que en el ejemplo de la luz, pues unas veces eso, estamos en la oscuridad y podemos ver una luz muy, muy pequeña que si hay mucha luz no la vamos a ver, pero digamos que las dos cosas no van a ocurrir al tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos que de las circunstancias, puede que cambie la sensación, pero yo no, no pensaría que lo que sentimos o las sensaciones que tenemos cuando amamos sean tan diferentes, ¿no? No ni que varíe pues como su intensidad, ¿sí? Pues es probable que sí haya algo del primer amor que se queda para siempre, pero también pienso que es algo más bien, no sé, social, cultural, y pues dependiendo de nuestras experiencias, pues eso puede cambiar, ¿sí? Pero no, no pensaría que por alguna razón disminuya. Lo otro, pues que habíamos comentado antes de la edad, ¿no? Que es lo único que de pronto puede variar, que ya al avanzar la edad, pues la experiencia puede que cambie, pero porque también nuestros niveles hormonales son diferentes, pero no en sí porque estamos como entrenados y entonces ya ahora es diferente. Cada vez que nos enamoramos, entonces nos volvemos menos sensibles. Yo pensaría que no. Bueno, profe, muchas gracias. Daniela Sinisterra nos pregunta, ¿cómo funcionan las feromonas en las personas homosexuales? Eh, pues la verdad no te sabría decir exactamente cómo funcionan las feromonas, porque precisamente pues no hay como estudios así tan firmes al respecto. Como les comenté en la charla, pues esto se ha visto mucho en los insectos, digamos que los resultados más definitivos se han visto en los insectos, en donde sí se ve que son indispensables las feromonas para que puedan aparearse, digamos que como señal de apareamiento. Ya en el caso de los homosexuales, yo pensaría que sí es también una serie de circunstancias en donde por diferentes razones, digamos que una persona se siente atraída a una persona del mismo sexo, ¿sí? No, no necesariamente por el hecho de que tenga o no tenga X o Y feromona, ¿sí? Sino está rodeado, nuevamente está dentro de un contexto del, pues que somos seres humanos, ¿no? No somos animalitos, entonces que no solamente esas sustancias tienen que ver, sino pues todo el contexto social y de crecimiento y cultural en el que están sumergidas esas personas. Pero de casualidad, ¿sabes si hay alguna diferencia en la expresión de estos de los neurotransmisores que hablaste pues en estos casos? No, no, específicamente no, no sabría decir. ¿Tú dices en homosexuales? Sí, No, 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 en realidad no, no tengo conocimiento al respecto. Sí, digamos que se ha especulado un poco que está, digamos que el aumento que ha habido de homosexuales es como de cierta manera un control de la población, ¿no? Que a cierto nivel también muy básico puede llegar a ser un mecanismo en el que estamos tratando de controlar el crecimiento poblacional, precisamente ya somos muchos. Entonces, es probable que por eso haya aumentado, pero no sé exactamente en los niveles de
neurotransmisores si tenga algún tipo de cambio en biología. ¿Sería que no? Bueno, y la última pregunta ya, última, ahora sí. Pues al parecer hay varios despechados por ahí viendo la charla. Siempre. Entonces nos preguntan, bueno, son varias preguntas que recopilo aquí. ¿Hay alguna forma de estimular como estos pasos de, de los neurotransmisores, que cuando pues me estoy enamorando pues aumentarlo y cuando estoy ya en el despecho pues disminuirlo? ¿Hay alguna forma, algo que se pueda comer? Me preguntan por acá. Bueno, siempre lo más recomendable, por ejemplo, es hacer cosas que a uno le gusten, precisamente porque eso va a, digamos, cambiar ese objetivo que cuando tenemos la dopamina tan alta, pues va a cambiar como ese objetivo y ya es como para intentar dejar de pensar en esa persona. Lo otro que he visto que se recomienda mucho es el ejercicio, precisamente porque produce las endorfinas, entonces produce sensación de bienestar, también aumenta la serotonina. De comer, pues se ha hablado mucho del chocolate, ¿no? Creo que es como el que más se consume cuando estamos en esas fases de despecho, o el helado, cosas así como dulces, pero pues en realidad digamos que es más como de producción de placer, más allá que pues también estimula la dopamina. Entonces, pues no hay una receta para poder hacer como decir, ay, no, con este cóctel ya se le quita el despecho, pues difícilmente. Lo que he visto que es más recomendable, cosas que a uno le gusten y que estimulen la dopamina. Y pues también hacer el ejercicio que aumenta las endorfinas y en general toda la sensación de bienestar. Y la Vale, otra María era Claudia. para Ay, aumentar al dime. comienzo. Sí, dime, tranquila. No, tú me haces también la pregunta que para aumentar al comienzo. Sí, Mira, me preguntan. Bueno, pues yo pienso que esa ocurre en su justa medida. Y pues yo creo que incluso varios de nosotros hemos experimentado pues los efectos de altos de la dopamina gracias a una persona, ¿no? Entonces, pues dejar que el organismo sea el que maneje, el que controle la cantidad de dopamina que se produce. vale, María Claudia, muchas gracias de verdad por esta charla. Estuvo muy entretenida, creo que a todo el mundo le encantó. Tuvimos bastantes vistas. Eh, no, de verdad, muchas gracias, estuvo genial. Muchas gracias por ayudarnos, por estar acá. Sí, gracias a Y la invitación, me parece un espacio muy interesante, pues poder hablar de la química en otra aplicación, en otro contexto. no, y sí, bueno, aprovechar que estamos en el mes del amor y la amistad. Y, Sí, y bueno, y que también estamos en nuestras casas aquí. Quizás con esto nos alegra un poquito la encerrada del viernes. sí, bueno, eso espero. Y te Gracias. Muchísimas gracias. agradezco. De verdad, el comité te lo agradece muchísimo. La charla estuvo demasiado interesante. Esperamos que a todos les haya gustado. Ahora también los queremos invitar a, en el mes de octubre tenemos varias sorpresas, nosotros como el Comité Estudiantil de Química. Vamos a traerles un ciclo de conferencias del COVID, porque pues, todos sabemos que quieren saber del COVID y que hay muchos mitos de esto. Y también traemos nuestra Semana de la Química para celebrar el Día del Químico, que es el 31 de octubre. Entonces, esperamos que estén muy atentos a nuestras redes sociales para que puedan enterarse de todos estos nuevos eventos que vamos a hacer en el mes de octubre. Y de verdad, otra vez, profe, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. De verdad también lo disfruté mucho. Muchas gracias. Vale, listo. Para los que nos están preguntando el correo de la profe, ya se los vamos a compartir aquí en los comentarios de Facebook. Pues muchas gracias, María Claudia, por compartirlo y bueno, que ya se viene octubre, que es el mes de los químicos. Hay que celebrar Sí. que ya se viene nuestro mes. Bueno, muchas gracias.
este en vivo en Facebook y muchas gracias a ti, María Claudia, por dictarnos esta charla.